Nos da mucho gusto verle en este día y qué bueno que podemos reunirnos juntos. Me da mucho gusto ver algunas caras que ya teníamos tiempo sin ver y pues qué bueno que está aquí. Nos da mucho gusto poder ser iglesia juntos y poder alabar al Señor juntos y poder aprender y escuchar la palabra de Dios juntos. ¿Está de acuerdo? Qué bueno. Pues vamos a orar rápidamente para comenzar este tiempo de la palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Gracias por cada persona que nos está viendo desde su hogar o desde lejos, Señor, a través de la transmisión en línea. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos une. Gracias que donde sea que estemos, Señor, ahí somos iglesia porque tu Espíritu Santo está ahí con nosotros, Señor. Está en nosotros, Señor. Los que hemos nacido de nuevo en Cristo, Señor. Gracias, gracias, Padre. Pedimos que el día de hoy tú bendigas este tiempo, que nos des oídos para oír, danos ojos para ver, danos un corazón expectante y abierto, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, pues antes de comenzar el tema, me gustaría platicar un poquito acerca de los inicios. Hay mucho que decir acerca de los inicios. Hay muchos inicios que son muy padres y que son muy buenos, ¿verdad? Usted puede pensar en cosas de su vida, en cosas de etapas de su vida donde fueron inicios, comienzo de algo, y a usted de seguro le va a dar mucho gusto, ¿verdad? Al recordar y al traer la nostalgia, ¿verdad?, del tiempo. Por ejemplo, aquí podemos ver que el inicio de las boy bands, ¿verdad?, con Menudo. No sé quiénes exactamente sean de ese tiempo, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí están algunos inicios, un ejemplo de inicios. Por ahí podrá ver a Ricky Martin y todo eso. Y luego pues, ¿cómo no? Digo, a algunos tampoco nos tocó esta parte, pero creo que casi todos los jóvenes van a saber que los inicios de los videojuegos fue con uno muy famoso que se llamaba Atari. Atari, y que así el joystick, ¿verdad? Que la palanquita ahí, que estabas jugando al ping pong y jugando al Pac-Man y jugando los primeros videojuegos, esos inicios. Y también tenemos los inicios del cine de aventuras, tal como lo conocemos el día de hoy con Steven Spielberg y sus películas fantásticas de extraterrestres y de aventuras en lugares arqueológicos, ¿verdad? Y con Indiana Jones y todo eso. Y son los inicios, siempre nos dan, como les decía, como mucha emoción, ¿verdad? Mucha nostalgia, nos traen recuerdos y todo. Pero hay un inicio en particular. Hay un inicio en particular que no solamente debe de traernos a nosotros emoción, nostalgia, sino que también debe de inspirarnos y debe de apasionarnos. Y no sé si usted ya está más o menos pensando en qué inicio o a qué inicios me estoy refiriendo, pero es a los inicios o al inicio de la iglesia, el inicio de la iglesia cristiana, ¿sí? ¿Cuántos han leído o escuchado acerca de la historia de la iglesia o historia del cristianismo? Ok, algunos cuantos, muy bien, qué bueno. A todos los demás les animo mucho a que puedan adentrarse en eso. No es algo que comúnmente se enseña en la iglesia. Normalmente se enseña en clases, ¿verdad?, de escuela dominical o del instituto bíblico. De hecho, pues el Instituto Bíblico Betel ofrece una clase que, si usted no la ha tomado, yo se la recomiendo mucho, mucho. Cuando se entere que la estén dando, apúntese, ¿sí? Aunque no haya tomado ninguna otra clase en el instituto, aunque lo que sea, usted apúntese porque está muy buena esa clase. Pero mientras tanto puede ver videos en YouTube, puede ver
leer en páginas, puede buscar libros acerca de la historia de la iglesia. Es muy importante que todos como cristianos conozcamos acerca de la historia de la iglesia, porque ¿cuántos saben que la iglesia no comenzó hace 100 años? No comenzó ni siquiera hace 500 años. La iglesia tiene muchísimo tiempo más atrás y hay tantas cosas que nosotros necesitamos aprender acerca de la historia de la iglesia. Y hoy no va a ser una clase acerca de la historia de la iglesia, pero vamos a ver cómo fue el inicio de la iglesia y qué es lo que podemos aprender acerca de eso en esto que estamos estudiando acerca del libro de Hechos. Y el inicio de la iglesia nos lo marca en el capítulo 2, Hechos 2, ¿sí? Pero antes, ¿se acuerda que estábamos haciendo como que una analogía, verdad, entre las historias, verdad, la de Lucas, la de Hechos, como si fuera una película? Y esta Hechos sería la segunda parte, sería la secuela de Lucas, ¿verdad? Porque es el Evangelio de Lucas. Pero más bien, pues lo estamos viendo como una serie, ¿verdad? Como una serie que usted ve en Netflix, una serie que usted ve en cualquier otra plataforma. Y no sé si le ha pasado, pero por lo general, en cada episodio de las series, hay una recapitulación, ¿verdad? En el episodio anterior. Y vamos a ver un poquito de algo que pasó en el episodio anterior, antes de este capítulo 2 de Hechos. No lo vamos a ver todo, nada más quiero recordarle un pequeño detalle. Y está en el verso, en Hechos 1, verso 3. Vamos a leerlo, dice. Les recuerdo, estaba Jesús, ya había resucitado, había pasado 40 días con sus apóstoles, se los llevó al monte de los olivos y estando ahí dice, a estos también, a los apóstoles, después de su padecimiento, o sea, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esto es la unión entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Porque todo el Evangelio de Lucas, Jesús estuvo hablando acerca del reino de Dios, ¿sí? Estuvo hablando acerca de cómo es el reino, ¿verdad? De cómo iba a venir el reino y de cómo se iba a vivir en ese reino. Entonces, cuando Jesús resucita, los apóstoles se dan cuenta de que es el mismo Jesús porque les está hablando de las mismas cosas, ¿sí? Y les está hablando acerca del reino también, y ahora les está dando más revelación acerca de cómo va a ser el reino, ¿sí? Y esto es un tema súper interesante que no vamos a poder ver a profundidad el día de hoy, pero nada más le quiero explicar dos cosas para poder entender lo que vamos a ver en el capítulo de Hechos 2. La primera es que el reino de Dios se puede manifestar o se puede ver en la Biblia de dos maneras. La primera es el reino universal de Dios, es decir, donde Dios es rey soberano, completo, gobernante de todo lo creado, ¿sí? La Biblia dice que Él es rey, ¿verdad? Él es rey en el cielo, Él es rey en la tierra, debajo de la tierra. No hay ningún rincón de la galaxia y de las galaxias y del universo donde Dios no sea rey, ¿sí? Y no hay ninguna molécula, ni átomo, ni partícula más pequeña en tu cuerpo y el de cada uno de nosotros que Dios tampoco sea rey. Él es rey universal, ¿sí? Pero esa es una forma del reino de Dios, y la otra forma es cuando el reino de Dios se hace presente por medio de un mediador, ¿sí? Y por ejemplo, cuando Dios crea a Adán y dice que le da dominio sobre la tierra para que gobierne sobre los peces, etcétera, etcétera, Adán era un rey, ¿sí? Adán fue un rey puesto por Dios, aunque no lo diga así como tal y aunque no tuviera el título de rey, pero Adán era un rey, ¿sí?
Y luego cuando Dios habla a Abraham, ¿verdad? Y le hace una promesa y le dice, a través de tu familia yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, también Dios estaba haciendo a Abraham un rey, ¿sí? Porque fue el único que escogió para que de él saliera un pueblo a través del cual Dios iba a venir a reinar. Y así, ¿verdad? Se lo van llevando hasta que ya como tal ponen reyes y todo, y hasta que viene el Rey de Reyes, hasta que viene el Rey Supremo, ¿sí? El Rey Máximo, que es ¿quién? Jesús, ¿sí? Jesús es el Rey de Reyes y él viene. Por eso después de Jesús ya no hay ningún profeta, ya no hay ningún sacerdote, ya no hay ninguna persona que sea puesta como rey espiritual, ¿sí? De parte de Dios, porque ya vino el rey, el rey que vino a completar el plan de Dios, el plan de salvación. Jesús es el rey, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con Jesús? No se quedó a reinar aquí con nosotros todavía, ¿verdad? Sino que Él ascendió al cielo porque su pueblo lo rechazó, ¿verdad? Dice que no lo quisieran. Y Él determinó que durante el tiempo que Él estuviera fuera, el evangelio fuera predicado no solamente a ellos, sino a todos los confines de la tierra. Lo vimos hace 2 domingos, ¿verdad? Que el reino no fuera nada más para los de Israel, sino que fuera para todos nosotros, y por eso es que estamos aquí hoy. Porque ¿cuántos israelitas hay por aquí? A ver, ¿habrá algún judío, alguno de sangre por ahí hebrea, no sé? Que usted sepa, pues no, ¿verdad? Que yo sepa, no. Entonces, Dios ha abierto su reino a cualquier persona que quiera creer en Jesús, ¿sí? Pero Jesús se fue y Jesús dijo, no los voy a dejar solos, ¿sí? Porque la promesa del Padre va a venir con ustedes. Y entonces, ¿de quién estaba hablando Jesús ahí? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el rey de la iglesia mientras está aquí en la tierra, ¿sí? El Espíritu Santo es quien está gobernando el reino de Dios aquí mientras estamos en la tierra, hasta que venga Jesús otra vez, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Y por eso es tan importante el capítulo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo quien gobierna la iglesia, no es un apóstol, no es un papa, no es un profeta, no es ninguna otra persona, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ok, ahora sí, vamos a ver esta parte que es en Hechos 2, vamos, la introducción, vamos a ver nada más del verso 1 al verso 12. Y ahí vamos a ver 3 cosas. La primera es la venida del Espíritu Santo. La segunda es el bautismo del Espíritu Santo. Y la tercera es el don de hablar en lenguas o otros idiomas. Y nada más aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, donde hay que notar que Jesús se apareció a sus apóstoles y a sus discípulos, ¿verdad? Ya les habló acerca del reino de Dios y ya les explicó todo, ¿verdad? Acerca de ahora ustedes van a continuar lo que yo empecé a hacer, ¿verdad? Yo empecé aquí a dar las buenas noticias, a enseñarle a la gente que hay salvación a través de mí, creyendo en mí. Yo vine a dar mi vida por ustedes, a expiar los pecados a través de mi sacrificio. Y ahora cada persona que cree en mí puede tener una reconciliación con Dios y vida eterna. Y ustedes van con este mensaje al mundo, ¿sí? Y yo imagino que los apóstoles estaban así como que, sí Señor, vamos, ¿verdad? Ya nada más como si fuera una carrera, ¿verdad? Que estaban esperando, están listos en sus marcas y nada más estaban esperando que Jesús les dijera, fuera, para que se fueran corriendo, ¿verdad? A todo lugar donde Jesús les había dicho.
Pero entonces cuando están ya a los apóstoles todos animados, Jesús les dice, esperen, espérense. Vayan a Jerusalén y no salgan de ahí hasta que venga la promesa del Espíritu Santo, porque con él recibirán poder para ser mis testigos ahí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, o sea, en el resto del país, ¿verdad? Y las ciudades vecinas y hasta los confines de la tierra. Entonces, si se fija, Jesús no los animó a que fueran por su propio poder, por sus propias fuerzas, a cumplir con la misión que les estaba encomendando, ¿verdad? Sino que Él les dice, esto es lo que ustedes van a hacer, pero hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Jesús les estaba diciendo, ustedes no van a poder. Ustedes solos no van a poder. Yo sé que ahorita están muy animados, yo sé que ahorita están con la emoción a flor de piel, ¿verdad? Porque estoy aquí en medio de ustedes, pero la emoción se les va a acabar. La motivación puede ser muy fuerte, ¿verdad? Y sobre todo cuando lo vieron, ¿verdad? Que se fue volando hacia el cielo y desapareció, o sea, y que se les aparecieron, no sé cómo sucedió, me imagino, iba Jesús para arriba y los ángeles para abajo, no sé, pero los ángeles les dicen, este Jesús va a regresar, así como lo ven, va a regresar. Era una motivación suficiente para que vamos a darle, ¿verdad? Y vamos a comunicar a todas las personas, pero la motivación tampoco era suficiente, ¿sí? Ellos necesitaban el poder de Dios para poder hacerlo. Igual nosotros, Dios nos dice, yo sé que tú eres muy inteligente, yo sé que tú eres muy buena persona, tienes un buen corazón, yo sé que tú tienes muchas habilidades, tienes muchos dones, tienes muchos talentos, yo sé que tú eres muy bueno para hacer amigos. Yo sé que tú eres una persona de influencia tal vez en el lugar en donde estás. A lo mejor conoces a mucha gente, pero ninguna de esas cosas que acabo de decir te va a ayudar a cumplir con la misión que yo te he encomendado. Porque no se trata de nosotros y no se trata de nuestra capacidad. Se trata del poder de Dios. El reino de Dios viene a través del poder de Dios, ¿sí? Y entonces ya se van y dice la Biblia que estuvieron juntos, constantes en la oración, hasta que pasara esa promesa. Y luego vamos me parece que hasta un versículo, sí, ahí enseguida. Sí. Entonces vamos a comenzar. Hechos 2:1 y 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aquí nos dice varias cosas. La primera es que nos dice cuándo pasó, ¿verdad? Menciona el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una fiesta que los judíos celebraban acerca de las primicias de las cosechas. Hay toda una explicación que no voy a poder dar ahorita, pero es bien interesante porque nos ayuda a entender mucho por qué exactamente en ese día Dios quiso que sucediera la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ese día sucedió 50 días después de la Pascua, ¿sí? 50 días después de la Pascua, por eso es Pente, ¿sí? De 50 o de 5. Pentecostés, 50 días después de la Pascua, celebraban ahí esa fiesta. Y resulta que para esa fiesta
muchos judíos de otras partes venían a Jerusalén. ¿Sí? Vamos a suponer, a pensar en algún equivalente aquí que conozcamos nosotros, no sé, ¿qué se le ocurre? Navidad, ¿no? Por ahí hay un Grinch que no le gusta la Navidad. Vamos a poner Navidad, porque por lo general Navidad es cuando las familias se reúnen, ¿no? Y por ejemplo, si alguien de sus familiares están en Estados Unidos o están en otro estado, ¿verdad? En otra ciudad, por lo general vienen y se reúnen las familias y todo. Más o menos así era ese tiempo de la Pascua y todas esas fiestas que había alrededor de esas fechas, donde todos los judíos venían a Jerusalén. Bueno, la mayoría, ¿verdad? La mayoría de los judíos venían a Jerusalén. Y había incluso judíos que no estaban dentro del país, dentro de las tierras de Israel, sino que estaban en otros países, ¿sí? Estaban en Asia, estaban en Europa, estaban en África, estaban más allá para el Medio Oriente, pero de todos esos países, ellos se venían y hacían un viaje, un peregrinar, en el que venían y se reunían para esas fechas, porque eran las fiestas más sagradas del pueblo, ¿sí? Las más sagradas. Por todo lo que representaba, ¿verdad? La Pascua representaba la libertad que Dios le había dado al pueblo de Israel, representaba muchas cosas, era una identidad, ¿sí? Como la feria de aquí de Durango, ¿no? O sea, más o menos, haga de cuenta. O sea, era tan importante esa fiesta para todos. Y Dios escogió ese mismo evento donde muchos venían de fuera, ¿sí? Para que se enteraran de lo que iba a pasar. Para que muchas personas pudieran ser testigos de lo que Dios, de cómo Dios iba a iniciar su iglesia ahí en Jerusalén. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Y luego nos dice el tiempo, ¿verdad? Fue en Pentecostés. Nos dice el lugar. Dice que fue en una casa, ¿verdad? No nos especifica exactamente qué casa. Muchos creen, muchos que estudian la Biblia creen que fue en el mismo aposento alto, porque pues ahí era en el lugar donde estaban reunidos en Jerusalén, ¿verdad? Entonces el aposento alto, que más o menos era como un lugar de estas dimensiones, ahí estaban los 120 discípulos con los apóstoles y se cree que pudo haber sido ahí, ¿verdad? Y ahí fue el lugar en donde ocurrió. Y luego, ¿qué fue la manifestación que Dios hizo? Pues dice que de repente, o sea, ellos no estaban preparados, no sabían exactamente el momento ni la hora en el que iba a suceder. De repente, Dios los sorprende y dice que viene del cielo un ruido. Un ruido. Probablemente los que ya hemos escuchado esta parte de Hechos o que ya la hemos leído, a lo mejor nos hemos imaginado como que un viento entró por las ventanas o por la puerta, ¿no? Y que rodeó y que movió y que despeinó a los apóstoles y que ahí movió los manteles y todo. ¿Cuántos se han imaginado algo así? Pues lamento desilusionarlos, pero no fue así. No fue un viento así de que hizo hay un alboroto, no. ¿Qué dice? Fue un ruido. Solamente fue un ruido. Pero no fue cualquier ruido, sino que dice que como el de un viento muy fuerte o estruendoso, según las palabras en el griego, ahí se podría identificar como un huracán. Imagínense, el ruido de un huracán. Aquí pues en Durango, no, gracias a Dios, no tenemos huracanes, no sabemos de experiencia propia cómo es. Pero si usted ha visto en la tele, o sea, es algo impresionante, ¿no? Bueno, una vez nos tocó ir a Mazatlán y no, daba un chorro de miedo, así de que, híjole, ¿para qué venimos ahorita, verdad? Ya no vamos a regresar. O sea, el viento que se escucha, o sea, tan fuerte, que golpea las ventanas, que golpea, bueno, aparte ahí pues se escucha el mar también, ¿verdad?
Pero es tan fuerte lo que se escucha que algo así se escuchó en todo el lugar. Dice que llenó todo el lugar. Entonces nada más fue un ruido, ¿sí? Lo que se escuchó. Y ahorita vamos a ver por qué Dios lo hizo de esa manera. Pero vamos a leer el siguiente verso, donde dice que después de ese viento se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. ¿No? Y podemos imaginarnos como unas flamitas, ¿verdad? Sobre la cabeza de los apóstoles, y no solamente de los apóstoles, de cada discípulo que estaba ahí. ¿Sí? Y eso es importante porque si nada más hubieran estado los apóstoles y los discípulos hubieran andado allá por, no sé, pues allá en el templo comprando, no sé, algo, y que vinieran y que les dijeran, oigan, ¿qué creen? No, fíjense que ahorita se escuchó un ruido y que unas llamas de fuego se nos aparecieron y todo. Pues los discípulos hubieran dicho, ah, sí, cómo no, ¿verdad? Tenía que haber más testigos presentes para que no fuera una invención nada más de los apóstoles, ¿verdad? Porque pues a ellos sí les convenía, ¿verdad? Ah, pues nosotros somos aquí los meros meros. Pero no era nada más sobre ellos, sino que fue sobre todos los discípulos. Ahí dice, sobre cada uno de ellos. O sea, el Espíritu vino sobre cada uno de los que estaban reunidos ahí, de los que habían permanecido, de los que no se habían ido con la multitud que habían gritado, crucifíquenlo, de los que al final sí se habían permanecido con los apóstoles y que estuvieron ahí con Jesús resucitado, escuchándolo. Esos 120 estaban con esas flamitas. Y vamos rapidote, nada más, porque es muy interesante. ¿Qué significa eso? Esto es un símbolo. Vamos a ver cómo a través de la Biblia Dios escogió el fuego para hacerle una representación de su presencia, de que Él estaba ahí presente. ¿Sí? Una manifestación palpable, no, bueno, no lo sabemos con exactitud, pero visible sí, visible. La primera que podemos ver es con la zarza ardiente cuando le habla a Moisés, ¿verdad? Y me gustó esta imagen porque ¿cuántos nos hemos, a lo mejor por las películas y todo eso, nos hemos imaginado así como un arbustito ahí nada más, prendido? Pero Dios es un Dios grande, poderoso, y me gustó, no sé si haya zarzas de ese tamaño, no sé de alguien que sepa de aquí de árboles o de plantas, pero me gustó esa imagen porque yo creo que así debió haber sido una zarza más grande y el fuego, o sea, impresionante para hacerle saber a Moisés que era Dios quien estaba hablándole a través de ese evento, de ese fenómeno. Y luego, en otra ocasión, cuando ya salen de Egipto y Dios les da la orden de que ellos van a venir a adorarlo al tabernáculo, que era una tienda, como una tienda de campaña, ¿sí? Y Dios les dice que, vamos a la siguiente imagen, que para demostrarles que Él iba con ellos, porque eso era una tienda, ¿cómo se dice? Portátil, movible, ¿verdad? Conforme iban caminando en el desierto hacia la tierra prometida, ellos iban cargando con ese tabernáculo, ¿sí? Y adentro del tabernáculo está el arca del pacto de Dios, de la ley. Y esa arca representa la presencia de Dios, por eso nadie podía verla, nadie podía tocarla, ¿sí? Porque era santa, santísima. Pero sobre esa arca, sobre ese tabernáculo, en la noche Dios manifestaba su presencia y les hacía saber, yo aquí estoy, no me he ido, aquí estoy con ustedes, los estoy acompañando, a través de una columna de fuego que se levantaba por encima del tabernáculo. Qué impresionante, ¿no? O sea, a mí me gustaría mucho ver eso.
Y vemos ahí otra vez más el fuego como un símbolo de la presencia de Dios. Durante el día no había fuego, sino que era una columna de nube, ¿verdad? Una nube que los guiaba y que los dirigía. Y el fuego en la noche para mantenerlos también calientes, porque en el desierto el clima es extremo. Qué impresionante. Y el último, hay muchos, pero estoy nada más como que dando los tres más representativos. Es en la siguiente imagen, vemos que adentro del tabernáculo y después cuando ya se construyó el templo en Jerusalén, adentro del templo había esta lámpara que en hebreo se le llama la menorá. Esta lámpara que estaba encendida 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el tiempo estaba encendida esta lámpara y representaba la presencia de Dios que estaba ahí y que ayudaba al sacerdote también a poder entrar y poder tener luz para ofrecer las ofrendas y todo lo que hacía el sacerdote. Pero esta lámpara estaba encendida siempre, ¿sí? Y representaba la presencia de Dios. Y entonces podemos ver por qué en este suceso, cuando viene el Espíritu de Dios sobre los apóstoles, cuando viene a hacer nacer a la iglesia. ¿Se acuerda que en Mateo, cuando Jesús muere en la cruz, nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y quedó expuesta el arca de Dios? Y ya esto no lo dice, pero por consecuencia podemos deducir que cualquier persona que entrara a ese lugar ya no moría, porque Dios mismo rasgó el velo. Dios mismo quitó esa barrera a su presencia, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Dios ya no iba a manifestar su presencia en un templo. Dios ya no iba a manifestar su presencia de manera física en un lugar. Ahora Él iba a manifestar su presencia en personas, en su gente, en la iglesia, ¿sí? Y por eso es que cada flama se enciende sobre cada uno de ellos, porque ahora la presencia de Dios no estaba en un solo lugar, la presencia de Dios estaba, imagínate que tú eras uno de esos discípulos, la presencia de Dios estaba en ti, 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 en mí. Qué impresionante, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que viene a vivir en nosotros cuando nosotros creemos en Jesús y nos hace templos de Dios. Y dice que somos piedras vivas, ¿verdad? Como un simbolismo, somos un templo andante. Imagínense que el templo se deconstruyó en todas las piedras y empezó a caminar por todo el mundo. Así somos nosotros. ¿Sí? Qué genial. Y entonces, hay una pregunta aquí muy importante que debemos hacer. Y es, ¿cuál fue la causa de que viniera el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo que viniera el Espíritu Santo? ¿Sí? Ujú. Sí. Así es, gracias, hermano. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque tenemos que saber que fue algo que Jesús hizo, o sea, Él envió, dice. O bueno, Él pidió al Padre que lo enviara. Ujú. Y Jesús va a pedir, ajá. Sí, ahí está la unidad entre Jesús y el Padre, ¿no? O sea, los dos lo enviaron. Y Jesús dice, esta es la promesa del Padre, va a venir. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Nosotros como iglesia, ah, no sé si usted lo sabía, pero
nuestra denominación de iglesia es pentecostal. Como iglesia, como denominación, nosotros somos Iglesia Pentecostal Betel, ¿verdad? Y es parte de una denominación de muchas iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, Asambleas de Dios son pentecostales también. Hay muchas denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianos, un montón. Pero en particular la denominación a la que pertenecemos como iglesia, que es la pentecostal, tiene una doctrina, y aquí pues no sé si me vaya yo a meter en problemas, pero tengo que decir lo que dice la palabra. Y la doctrina de las iglesias pentecostales es que nosotros, la iglesia, pedimos el bautismo del Espíritu Santo. Probablemente a usted le dijeron en algún momento que después de que usted se convertía en cristiano, después de que usted recibía a Jesús, ¿verdad? Nacía de nuevo, usted tenía que pedir el bautismo del Espíritu Santo, que usted tenía que pedir la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si ya nos vamos un poquito más a otras combinación de doctrinas, a lo mejor le dijeron, y la forma en la que usted se va a dar cuenta de que Dios le dio el Espíritu Santo es que va a hablar en lenguas. ¿Sí? Eso fue lo que a mí me enseñaron. Y por lo tanto, por lo general casi siempre había, no sé, un retiro o un evento, un campamento, una conferencia o algo, donde ahí pues se hacía la invitación a las personas para que creyeran en Jesús y todo a través de una oración o como fuera en ese momento. Y luego se les pedía, ¿verdad? Y ahora vamos a recibir el Espíritu Santo. Y todos van a orar. Y los que ya lo recibieron, hablen en lenguas y oren en lenguas, ¿verdad? Ahora, estas lenguas que nosotros conocemos por lo general son como sonidos que no podemos pronunciar, son palabras que no podemos entender. Y entonces hablen lenguas y todo. Y tú pídele a Dios que te bautice con el Espíritu Santo, pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo, ¿sí? Y algunos no decían como que vas a orar en lenguas, ¿verdad? Algunos decían, no, pues puede ser una manifestación diferente, ¿verdad? Puede que llores, puede que rías, puede que te caigas al piso, puede que varias cosas, o otra puede ser que hables en lenguas, ¿verdad? Y entonces se nos enseñaba que así era la forma en la que recibíamos al Espíritu Santo. Y que el bautismo del Espíritu Santo era eso, era como algo que le pedíamos a Dios. Incluso si en ese momento no sucedía, ¿verdad? Y estábamos todos desanimados porque, híjole, pues ¿qué pasó, Dios, verdad? No soy lo suficientemente buen cristiano, o es muy pronto, ¿verdad? Todavía yo para recibir el Espíritu Santo, o a lo mejor tengo pecados todavía que necesito arrepentirme, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Todavía no llego a ese rango, ¿verdad? De espiritualidad o ese clase de cristiano para poder recibirlo. Pero ahí los más buena onda te animaban de que no te preocupes, tú síguelo pidiendo, ¿verdad? Y tú vete a tu casa y sigue orando y pídele a Dios. Y Dios ahí donde en tu casa, ahí Él te va a bautizar con su Espíritu. Y déjeme decirle con mucho respeto que esta enseñanza ha dañado mucho a la iglesia, muchísimo. En lo personal a mí me ha afectado, a mi familia también, ¿sí? Y no es que esté como culpando o así, ¿verdad? Pues yo sé que en toda la historia de la iglesia han habido muchos errores, ¿verdad? Y a veces no entendemos las cosas realmente como son. Pero el entendimiento correcto del bautismo del Espíritu Santo no es que lo tenemos que pedir. Porque ¿en qué momento vemos que Jesús les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, ok, a partir de aquí se me van a orar y todos los días están y se ponen a orar? Y no dejen de orar, porque si dejan de orar un día ya no va a venir el Espíritu Santo. Tienen que orar todos los días y ayunar, ¿verdad? Hasta le pueden ahí incluir cosas que ni siquiera están en la Biblia, ¿verdad? Y se ponen a ayunar y se ponen a orar. Jesús no dijo eso. Vamos a leerlo.
Está en Hechos 1:4. Dice que los reunió, los mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Lo único que les mandó fue que no salieran de Jerusalén y que esperaran. No les dijo, oren, así, pero con todas las ganas y con todas las fuerzas y con toda la fe que tengan, oren, 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 para que venga el Espíritu Santo. No les dijo eso. No les dijo, pídanlo, pídanlo, ¿sí? Estén pidiéndolo y hasta que Dios vea que ya tienen fe, entonces se los va a mandar. No. Jesús les dijo, esperen. ¿Por qué? Porque era algo que, como ahorita decíamos, Jesús iba a hacer, era algo que a Jesús y al Padre le correspondían hacer, enviar al Espíritu Santo, cumplir la promesa. El Espíritu Santo, hermanos, viene a nosotros por una promesa de Dios. Y dice en Gálatas que recibimos el Espíritu Santo por la fe, por la fe, por creer, por confiar, ¿sí? No era algo que tenían que hacer hasta que pasara, perdón, no era algo que tenían que hacer para que pasara, sino que tenían que esperar hasta que pasara. O sea, era algo que iba a pasar, estuvieran orando o no estuvieran orando. De hecho, la Biblia en Lucas al final nos dice que no solamente estaban ahí, porque también cuántos nos hemos imaginado que después de que se fue Jesús, los apóstoles estaban ahí sentados, ¿verdad? En un cuarto y estaban orando y decían acá, Señor, mándanos, mándanos, ¿verdad? Al Espíritu Santo. ¿Cuántos han imaginado eso? Híjole, soy el único. Bueno, pues yo sí me imaginaba. Pues es que tanto nos insisten, tienen que orar para recibir y tienen que pedirle a Dios que les mande su Espíritu Santo, pues yo digo, tuvieron que haber orado todo ese tiempo, todos los días, pero no. La Biblia dice que ellos oraban, sí, pero también iban al templo y también iban a adorar y también partían el pan, comían juntos, o sea, no estaban así nada más orando. Así es que bien dice la Biblia que estaban sentados, ahorita los versículos que leímos, estaban sentados cuando sucedió eso. Bien, podían haber estado jugando ajedrez y el Espíritu Santo hubiera venido ahí. Porque no dependía de ellos, no dependía de su esfuerzo, no dependía de su condición espiritual, no dependía de qué tan buenos cristianos eran. No dependía de que se lo ganaran. No se lo tenían que ganar al Espíritu Santo. Era algo que iba a suceder, que Dios les iba a dar. Es un regalo. Como todo, la salvación, el perdón, la libertad, ¿te la tienes que ganar? No, tú no te la tienes que ganar. Tú solamente tienes que creer. Solamente tenemos que creer que Jesús la ganó por nosotros. Jesús también ganó por nosotros el Espíritu Santo para que viva en nosotros. Por eso es que la Biblia es muy clara, que cuando nosotros creemos en Jesús, en ese momento, cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores y que no tenemos salvación por nosotros mismos, que no hay religión, que no hay ninguna otra persona, que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos, que solamente Jesús. Y nosotros creemos en Jesús y le entregamos nuestra vida y le decimos, Jesús, te pertenezco, perdóname, límpiame, sálvame. Ahí en ese momento el Espíritu Santo viene a tu vida. Ahí en ese momento tú te conviertes en un templo del Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, tú no tendrías la fe ni siquiera para levantar los ojos al cielo y para abrir tu boca y decir, Jesús, sálvame. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo.
¿sí? Y es el Espíritu Santo el que nos da la fe para nosotros creer y tener salvación, ¿sí? Así es que es un insulto a Dios incluso el que nos enseñen que tenemos que pedir el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús ya lo compró. No hay nada que nosotros podamos hacer. Si nosotros le estamos pidiendo el Espíritu Santo a Dios, estamos dependiendo de nosotros mismos, ¿sí? Y no, es una promesa, es una promesa. Por eso vino el Espíritu Santo. Es algo que sucede en el momento que tú crees en Jesús, ¿ok? Ahora, aquí en esta ocasión sucedió de esta manera porque fue el inicio de la iglesia, ¿sí? Dios tenía que dar una manifestación visible, así como cuando Jesús sanaba a los enfermos, lo hacía no solamente para ayudarlos y de buena gente, sino que lo hacía para que creyeran en Él. Cada milagro que Jesús hacía era algo que ya estaba en la Biblia como una señal de que quien hiciera esos milagros era el Mesías prometido, el Salvador, ¿sí? Quien iba a dar vista a los ciegos, dice Isaías, quien iba a hacer caminar a los cojos, hablar al mudo, ¿sí? Y por eso Jesús hizo esos milagros para demostrar que Él era el Mesías, el Salvador. Entonces Dios aquí hace un milagro, el de Pentecostés, para demostrar que esta era la promesa del Padre que se estaba cumpliendo, ¿sí? Y ahora, ¿por qué? Híjole, esto está bien, bien impresionante. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Como un ruido, con un ruido que fuera como un viento recio. La palabra ahí viento no es la misma palabra que por lo general se usa en la Biblia para referirse a aliento, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla del espíritu es la misma palabra que se usa para aliento, como si alguien exhalara, aliento. Pero cuando habla aquí de viento, usa otra palabra para referirse como un soplo, como algo a lo que tú le soplas, un soplo que tú haces así fuerte. Más o menos cuando quieres apagar las velitas de un pastel o cuando quieres quitarle el polvo a algo y que le soplas fuerte. Así se refiere. Entonces, como un viento recio nos está diciendo que fue como si Dios soplara fuerte sobre la iglesia. Y aquí me recuerda mucho, en el momento que lo estaba viendo, cómo Dios inició su creación en la humanidad. La inició también con un soplo. Cuando forma a Adán del barro y dice que sopló sobre él, pero no fue un soplo como el de ahorita, ¿verdad? Ese fue un soplo más delicado, que sopló sobre él aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. Y ahí comenzó la humanidad. Y ahorita Dios sopla, pero sopla fuerte porque sopla sobre todo el mundo para iniciar la iglesia. ¿Sí? Aquí no le está dando nacimiento a una sola persona, sino que le está dando nacimiento a todo un pueblo, que es la iglesia. Y por eso sopla su aliento de vida. Y aquí es donde nace la iglesia, a través del soplo fuerte del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice que fue como un ruido. Sí, que fue un ruido, perdón, fue un ruido como un viento. Y ese ruido, yo creo que Dios lo usó así, ¿para qué? Para atraer a la gente. Imagínense ahorita nosotros estamos aquí normal y todo y de repente escuchamos un ruido pero súper fuerte allá afuera
le aseguro que todos vamos a voltear y que unos cuantos van a asomarse, ¿verdad? ¿Qué pasó, no? Es más, hasta yo creo yo dejo de predicar y nos están bombardeando aquí o qué, ¿no? Pues yo me supongo que fue algo muy parecido, porque dice que la gente se dio cuenta, o sea, como una explosión, no sé. La gente se dio cuenta y fue a ver, pues, ¿qué pasó ahí, verdad? Y luego más de que no ven destruido nada, yo me imagino, ¿verdad? No ven destruido, no ven fuego, no ven humo, no ven, pues, ¿qué onda? Y se acerca la gente y dice que, vamos a leerlo, está en el siguiente, me parece. Sí, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos y procedentes de todas las naciones bajo el cielo, como le decía. En esa fecha, de verdad, venían muchos judíos de todas las naciones. Y lo vamos al 6. Dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Pues, ¿qué pasa, verdad? Y van y se juntan un montón de gente. Y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces, ahí nos empieza a decir de que, bueno, vamos a leer el que sigue. Sí, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? O sea, no son, porque están hablando en otros idiomas y ellos son de aquí de Galilea, ¿verdad? Pues ellos nada más hablan arameo y si acaso griego, el que fue a la escuela, pero ¿cómo es que están hablando? Dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego yo hace una lista de todos los lugares de donde estaban, de Medo, de Persia, de Arabia, no me acuerdo de qué más, perdón. Pero había de muchos lugares, de Roma. Y entonces yo creo que Dios lo hizo de esta manera, ¿para qué? Para atraer a la gente, ¿verdad? Para que la gente viniera, se acercara y viera lo que había pasado y escuchara también qué significaba esto. ¿Qué significaba esto? Y aquí vámonos al último punto, que igual es el don de lenguas y no vamos a meternos de lleno porque ya sería mucho, lo vamos a ver más adelante, pero lo que podemos ver ahorita es que primeramente ese don que recibieron fue algo que vino de Dios, ¿no? Dice que vino del cielo un ruido. ¿No? Nos está diciendo de dónde viene el Espíritu Santo, del cielo, ¿no? ¿De dónde viene el don de nosotros creer en Jesús? Del cielo. O sea, no es algo que nos ganamos, es algo que recibimos de Dios, ¿sí? Y el don para hablar en ese momento en otros idiomas vino del cielo, de Dios también. Dios les dio la capacidad de hablar y de entender otros idiomas. ¿Y por qué idiomas? ¿Por qué no lenguas como en algún momento hemos escuchado de que no se entienden las palabras que dicen? Porque entonces estas personas no hubieran dicho lo que dijeron. Si estuvieran hablando así, balbuceando o algo así, hubieran dicho, pues, ¿qué les pasa, verdad? Estos versículos se hubieran borrado y nada más se hubiera quedado el último, el 12, donde dice que algunos se burlaban y creían que estaban borrachos. Este sería el único versículo que estuviera ahí. Pero no, ellos les entendían porque dicen, gracias, porque los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios se refiere al evangelio de Dios. Ellos les estaban hablando acerca de Jesús y de lo que Dios había hecho con Jesús, a través de Jesús, en su propio idioma. ¿Sí? Entonces eran cosas que se entendían, eran cosas que se podían escuchar y sabías qué era. ¿Sí? En italiano, no sé, en el idioma de cada uno de los que estaban ahí. ¿Sí? Y aquí me recuerda mucho a la parte en la que sucedió todo lo contrario, que fue en Génesis, capítulo 11. ¿Sí lo apunté?
Creo que están en una siguiente diapositiva. Sí. El ejemplo contrario de lo que pasó en Pentecostés fue la Torre de Babel. Porque hasta ese momento, cuando estaban construyendo, fue después del diluvio, después de Noé y todo eso, la gente se empezó a formar, se empezó a juntar, ¿verdad? Todas las personas empezaron a hacer un pueblo, ellos todos juntos. Querían hacer un reino, todos. Y empezaron a hacer una construcción enorme, enorme. No fue una torre como nos imaginamos, así de que la torre de Pisa, por ejemplo, ahí en el parque, ahí tenemos una maqueta. No era una torre así. La Torre de Babel era una construcción enorme, gigantesca. O sea, era, como que le diré, es que hay un ejemplo que se cree que es muy probable que así haya sido la Torre de Babel. Se llaman Sigurat. Lo puede buscar ahí si quiere. Algo de cultura general, con Z, Sigurat, así como se oye. Hagan de cuenta que es como una ciudad, pero en una sola construcción, ¿sí? Imaginémonos que aquí esta parte aquí hay varias casas y luego el vecino, ¿verdad? Pues tiene su casa y así una cuadra, ¿verdad? Pero sobre esta cuadra empezamos a construir encima donde vivan más personas. Y luego sobre ese primer piso se construye otro donde iban a vivir más personas. Como un condominio, hagan de cuenta, pero enorme, gigante. O sea, de forma que toda la ciudad era así. Toda la ciudad era una sola construcción. ¿Sí? Así es como se cree que era la Torre de Babel. Como si juntáramos todas las cuadras de aquí de la colonia, en vez de sin las calles en medio, así todas juntas, una sola construcción y para arriba, ¿verdad? Así como en China, ¿verdad? Que están todos amontonados. Y la iban construyendo, 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 construyendo. Hasta su propósito, dice la Biblia, que era llegar al cielo. Pues nunca iban a terminar, pero llegar al cielo. ¿Para qué? Para que fuera una construcción enorme y que toda la gente los viera y desde lejos pudieran reconocerlos y decir, wow, qué reino impresionante tienen allá, ¿verdad? Pero ellos querían, no querían llegar al cielo nomás porque sí, ellos querían ponerse en el lugar de Dios. Ellos querían hacerse a sí mismos Dios, querían hacer al hombre Dios. Y el Dios verdadero se da cuenta de esto y no está de acuerdo. ¿Sí? Y entonces dice, estos que están aquí unidos van a lograr lo que se están proponiendo. Y ahí vemos el poder de la unidad. O sea, la unidad puede servir, aunque haya propósitos malos y malas intenciones, si hay unidad, se logran y se cumplen. Esa es la fuerza, es el poder de la unidad. Y Dios lo sabía. Y por eso dijo, vamos a confundirlos, que no se entiendan entre ellos y van a dejar de construir esto. ¿Sí? Y entonces Dios los dividió a través del idioma y del lenguaje. Y de repente uno ya hablaba otra cosa que el otro no entendía y se empezaron a pelear, yo creo ahí, ¿verdad? Creyendo que se las estaban... Y se separaron. Y ahí se canceló el proyecto de la Torre de Babel. Y Dios los dividió. Y vámonos, no sé cuántos años adelante, al día de Pentecostés, y vemos que aquí Dios hace todo lo contrario. Porque aquí Dios sí quería que hubiera unidad. Aquí Dios sí quería que estuvieran juntos. Aquí Dios sí quería que las barreras del lenguaje fueran derribadas para que toda persona en todo el mundo conociera, escuchara el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de salvación de Jesús, para que hubiera una unidad entre ellos, ¿sí? Y que no importara el idioma que hablara, ellos pudieran entender lo que Jesús había hecho para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí?
Wow, qué impresionante, ¿verdad? Dios les da esa habilidad sobrenatural de poder hablar en otros idiomas. Y dice que muchos se quedaron ahí, lo vamos a ver más adelante, pero seguramente otros se fueron y se regresaron a su país. Y ellos, a su vez, empezaron a hablar acerca de Jesús en esos países a donde ellos pertenecían. Y así fue como se empieza a expandir la iglesia, pero vamos a eso lo vamos a ver más adelante. Y qué impresionante, ¿verdad? O sea, para Dios no hay ningún límite. Para Dios no hay ninguna barrera. El equivalente ahora, aquí hay dos vertientes. Hay unos que dicen que todavía el don de lenguas, aunque sea de idiomas, está activo. Hay quienes dicen, no, ese ya terminó con los apóstoles, nada más fue dado para ese tiempo, para que expandieran el evangelio por ese lugar. Bueno, aquí no nos vamos a meter en eso. Pero lo que sí podemos saber que el equivalente ahora sería la traducción de la palabra, ¿verdad? Que hay muchísimas organizaciones, muchísimas personas que están traduciendo ahorita mismo la Biblia a otros idiomas que ni siquiera nos imaginamos. ¿Sí? Y es lo mismo, es Dios llevando su palabra a cada persona, en cada lugar, ¿no? Y qué impresionante. Y bueno, nada más para saber qué es lo que significa eso, porque dice que nos regresamos al anterior, judíos y prosélitos. Prosélitos son aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, que no eran israelitas, pero que se convertían al judaísmo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si usted decidiera hacerse judío y ir a una sinagoga judía y hacerse judío y todo, usted sería un prosélito, porque usted no es parte del pueblo judío, no es de descendencia hebrea y así, pero usted se convirtió al judaísmo, usted sería un prosélito o una prosélita, ¿verdad? Y a esas son las personas que estaban ahí en Jerusalén cuando sucedió todo esto que acabamos de leer. Y bueno, pues vamos a concluir ahora sí que el reino de Dios en la iglesia comenzó de esta manera, ¿sí? Primero, no fue a través de nuestro poder, no fue a través de nuestra capacidad, no fue a través de lo talentosos que somos, ¿verdad? De nuestra habilidad para comunicar el mensaje, no. Dios dijo, recibirán poder, esperen el poder. Es a través del Espíritu Santo, es a través del poder de Dios que nosotros creemos y que también podemos hablar a otros, comunicar a otros, servirles, ayudarles a que de alguna manera ellos puedan conocer a Jesús, ¿sí? Y segundo, que no es algo que nosotros nos ganamos, que el Espíritu Santo no se recibe por pedirlo, sino que el Espíritu Santo se recibe por creer, ¿sí? Es algo que Dios nos da. Y aquí pueden empezar a pasar, por favor, amigos. El Espíritu Santo es algo que recibimos porque creemos. Y por último, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para construir la iglesia en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo, en todo el mundo. Y Dios dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella, ¿sí? Y Dios nos quiere hacer, nos ha hecho, y si alguien no lo fuera, tal vez alguien que nos esté viendo ahí en su casa, Dios te quiere hacer parte de su iglesia. Dios te quiere hacer parte de esto que Él ha comenzado en su reino a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a orar, si gustan ponerse de pie. Y no sé si fuera el caso que alguno de ustedes en algún momento haya tenido esta confusión
y haya, ¿yo por qué no hablo en lenguas? Pero es que yo, ¿por qué oraron por mí y no me caí? O ¿por qué oraron por mí y no sentí nada? Porque a lo mejor puede que en algún momento haya pensado, yo no tengo el Espíritu Santo, o Dios no me lo quiso dar. Y tal vez eso pudo traer condenación a su vida, el pensar, es que yo no soy lo suficiente para Dios, ¿verdad? No soy lo suficientemente bueno. Que el día de hoy podamos orar y podamos pedirle a Dios una convicción, una seguridad de que si creemos en Jesús, tenemos su Espíritu. Su Espíritu está viviendo en nosotros y que somos templo, somos casa de Dios, cada uno, ¿sí? Y que obviamente sí, o sea, si hemos pecado necesitamos arrepentirnos, ¿sí? Pero si tú ya creíste, el arrepentimiento solamente es parte de algo que el Espíritu Santo también ya te está ayudando a hacer, ¿sí? Es el Espíritu Santo el Rey de nuestra vida. Él es el Espíritu Santo, el Rey de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien nos dirige, que nos gobierna, y necesitamos tener nosotros la seguridad de que al creer en Jesús tenemos su Espíritu Santo. Entonces vamos a orar. Y si tú no lo has hecho en alguna ocasión, que ya sea que estés aquí o estés en tu casa, puedes orar con estas palabras y pedirle a Dios: Dios, perdóname por pecar contra ti, perdóname por vivir una vida sin ti, perdóname por vivir alejado de ti o apartado de ti. A lo mejor en algún momento yo era parte de alguna iglesia, o yo escuchaba y me alejé, me aparté, o tal vez mi familia me hablaba y yo no quise escuchar. Pero el día de hoy, si tú sientes que Dios te está hablando, tú puedes decirle: perdóname, perdona mis pecados, límpiame. Yo creo en Jesús, yo creo que Él murió por mí, que Él pagó por mi salvación, por mi perdón. Y te pido, Señor, que me des a Jesús, y con Él venga tu Espíritu Santo a mi vida, y que me llene y que me haga completamente nuevo, una nueva criatura, una nueva persona por dentro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos renueve el día de hoy, que nos llene con sus fuerzas, que nos capacite con el poder que necesitamos para ser testigos en nuestra casa, ser testigos en nuestro trabajo, ser testigos en cada lugar en donde estamos. Sea tu Espíritu Santo, tu poder, Señor, tu poder, y no nosotros, no nuestras fuerzas, sino tú a través de nosotros, Dios. Y tú puedes orar con tus propias palabras y decírselo: Dios, lléname, Señor, con tu poder. Si ya está el Espíritu Santo en mí, pero que venga a infundirme fuerzas, que venga a darme la sabiduría, que venga a darme la gracia para llevar tu palabra, para vivir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu voluntad haz en nosotros, tu voluntad haz en mí, tu voluntad a través de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad.
ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh, con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Tu voluntad, conocerte más en ti. Llénanos, vamos a decirle a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu promesa. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por cumplir tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos lleva más allá. Es tu Espíritu Santo el que nos fortalece. Es tu Espíritu Santo el que nos ayuda. A través de Él podemos conocerte, Jesús. Podemos conocer al Padre. Gracias, gracias, Señor. ¿Por qué no damos un aplauso fuerte al Señor? Gracias, Señor.